Es posible que una de las críticas más empleadas, repetidas y aclamadas en la historia de la filosofía sea un fracaso. Cabe la posibilidad de que, durante siglos, numerosos filósofos hayamos estado burlándonos, de forma acrítica y sistemática, de una postura filosófica, siendo presa del pensamiento grupal. Yo mismo he cometido, lo admito, este error, pero estoy aquí, en este vídeo, para enmendarlo. Para ello, necesitamos emprender un viaje al pasado, a los inicios de la filosofía moderna, hace 400 años. Acompáñame. René Descartes, nacido el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en Touraine, un pequeño pueblo de Francia que más tarde fue renombrado Descartes en su honor, es reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia de la filosofía y la ciencia. Su pensamiento revolucionó la manera en que entendemos conceptos fundamentales como la mente, el cuerpo, la existencia y el conocimiento. Su obra marcó una ruptura definitiva con la tradición escolástica medieval, que había dominado el pensamiento filosófico durante siglos, al establecer un enfoque centrado en la razón y la duda metódica como herramientas esenciales para alcanzar verdades universales. Este enfoque no solo redefinió la filosofía, sino que también tuvo profundas implicaciones en disciplinas como la matemática, la física, la teología y, eventualmente, la psicología y la neurociencia. Descartes nació en el seno de una familia acomodada que le permitió recibir una educación de calidad. A los 8 años, fue enviado al prestigioso Colegio Jesuita de La Fleche, donde recibió una formación rigurosa basada en los principios del aristotelismo escolástico. Durante su estancia allí, Descartes mostró un talento notable para las matemáticas y un interés creciente por cuestionar las certezas del conocimiento tradicional. Más tarde, estudió Derecho en la Universidad de Poitiers, aunque nunca ejerció como abogado, pues pronto decidió dedicar su vida a la búsqueda del conocimiento y la verdad. Suscríbete solo si quieres más vídeos sobre filosofía explicados de forma intuitiva. En 1618, Descartes se alistó en el ejército del príncipe Mauricio de Nassau, lo que le permitió viajar por Europa y entrar en contacto con diferentes corrientes de pensamiento científico y filosófico. Fue durante este periodo que comenzó a formular muchas de las ideas que posteriormente darían forma a su filosofía. Una experiencia clave ocurrió en 1619, cuando, durante un invierno en Alemania, Descartes afirmó haber tenido una serie de sueños que le revelaron la necesidad de construir un sistema filosófico completamente nuevo, basado en principios universales y libres de toda duda. El punto culminante de su pensamiento filosófico llegó con la publicación de Meditaciones Metafísicas en 1641, una obra que representó un cambio radical en la filosofía occidental. En ella, Descartes buscó establecer un fundamento sólido e indudable para el conocimiento, partiendo de la duda metódica. Este enfoque implicaba poner en duda todo aquello que pudiera ser susceptible de error, incluidos los sentidos, las experiencias y las creencias heredadas. Su famoso cogito, ergo sum, pienso, luego existo, surgió como una certeza fundamental e incuestionable, ya que incluso al dudar de todo, Descartes no podía negar la existencia de un sujeto pensante que duda. A partir de esta premisa, Descartes desarrolló su teoría del dualismo de sustancias, una de las ideas más influyentes y controvertidas de su filosofía. Según esta doctrina, los seres humanos están compuestos por dos sustancias radicalmente diferentes: el alma o mente, que es inmaterial, y el cuerpo, que es material. Para Descartes, el alma es la sede de la conciencia, el pensamiento, la voluntad y las experiencias subjetivas, mientras que el cuerpo está regido por las leyes de la física y se caracteriza por ocupar espacio, tener masa y estar compuesto de partículas en movimiento. Suscríbete solo si quieres más vídeos sobre filosofía explicados de forma intuitiva. Esta separación entre mente y cuerpo planteó preguntas fundamentales que transformaron el pensamiento filosófico y científico. Una de las más importantes, conocida como el problema de la interacción, cuestionaba cómo podían interactuar estas dos sustancias si eran tan diferentes en su naturaleza. Descartes sugirió que la interacción entre el alma y el cuerpo ocurría a través de la glándula pineal, una pequeña estructura en el cerebro que consideraba el asiento del alma. Sin embargo, esta explicación fue ampliamente criticada, incluso por sus contemporáneos, ya que no ofrecía una solución satisfactoria desde el punto de vista filosófico ni científico.
El problema de la interacción planteaba desafíos lógicos y conceptuales. Si el alma es inmaterial y no ocupa espacio, ¿cómo puede ejercer una influencia causal sobre el cuerpo, que es completamente material? Y viceversa, ¿cómo puede el cuerpo, a través de estímulos físicos como el dolor o el placer, generar pensamientos, emociones o decisiones en un alma inmaterial? Este dilema fue uno de los principales motivos de crítica al dualismo cartesiano y abrió un debate que persiste hasta nuestros días. Filósofos contemporáneos de Descartes, como Pierre Gassendi y Thomas Hobbes, cuestionaron la plausibilidad de su teoría. Gassendi, por ejemplo, argumentó que la noción de interacción entre sustancias tan distintas era incoherente, mientras que Hobbes, defensor del materialismo, rechazó la existencia de una sustancia inmaterial como el alma, sosteniendo que todo fenómeno humano podía explicarse en términos puramente materiales. Suscríbete solo si quieres más vídeos sobre filosofía explicados de forma intuitiva. A lo largo de la historia de la filosofía, el problema de la interacción ha sido considerado una de las críticas más incisivas y persistentes al dualismo cartesiano. Esta teoría, propuesta por René Descartes, postula que existen dos tipos fundamentales de sustancias: la mente, inmaterial y pensante, y el cuerpo, material y extenso. Aunque esta visión ha tenido un impacto profundo en el desarrollo de la filosofía moderna y en nuestra concepción del ser humano, también ha enfrentado una resistencia constante por parte de generaciones de filósofos. Uno de los principales obstáculos para el dualismo ha sido la aparente dificultad de explicar cómo dos sustancias tan diferentes pueden interactuar de manera causal. Esta dificultad, conocida como el problema de la interacción, ha sido repetidamente descrita como una objeción fatal, llevada al punto de que muchos la consideran razón suficiente para descartar el dualismo por completo. Sin embargo, un examen más detallado y crítico del problema de la interacción revela que esta objeción, aunque intuitivamente persuasiva, está cargada de supuestos no examinados que merecen ser cuestionados. Además, al considerar desarrollos modernos en la física y la filosofía de la mente, surgen dudas sobre si el problema es realmente tan devastador como se ha supuesto o si hemos sido víctimas de un pensamiento grupal, repitiendo una objeción que, en el fondo, puede carecer de bases sólidas. Para abordar esta cuestión con rigor, es esencial desentrañar las premisas subyacentes de la crítica y evaluar si se sostienen a la luz de nuestros conocimientos actuales. Una de las premisas más comunes detrás del problema de la interacción es la idea de que, para que dos cosas puedan interactuar causalmente, deben compartir una naturaleza común o estar en contacto directo. Este principio, aunque intuitivo, proviene en gran medida de nuestras experiencias cotidianas. Por ejemplo, cuando movemos un objeto, nuestra mano debe entrar en contacto con él. Cuando lanzamos una pelota, esta requiere una fuerza física que actúe sobre ella. Bajo esta perspectiva, la interacción entre una sustancia inmaterial como la mente y una sustancia material como el cuerpo parece inconcebible, ya que no comparten una naturaleza común ni pueden estar en contacto directo de la manera que estamos acostumbrados a observar. Sin embargo, esta intuición no tiene una base lógica o empírica incuestionable. La noción de que la interacción causal requiere contacto directo es una suposición histórica que se remonta a épocas anteriores al desarrollo de la física moderna. A medida que la ciencia avanzó, descubrimos que muchas interacciones físicas no implican contacto directo. Un ejemplo paradigmático es la gravedad. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino una curvatura en el tejido del espacio-tiempo causada por la masa de los objetos. Esta curvatura afecta a otros objetos incluso a grandes distancias, sin necesidad de un contacto físico directo. De manera similar, las fuerzas electromagnéticas también operan sin contacto físico directo. Estas fuerzas actúan a través de campos invisibles, capaces de influir en partículas cargadas incluso cuando están separadas por distancias considerables. Tales ejemplos ilustran que la interacción causal puede ocurrir sin contacto físico en un sentido tradicional, desafiando la intuición que subyace a muchas críticas al dualismo. Si aceptamos que las interacciones físicas pueden ocurrir sin contacto directo, ¿por qué rechazar de manera categórica la posibilidad de que algo inmaterial, como la mente o el alma, pueda interactuar con lo físico mediante mecanismos que aún no comprendemos?
Otra objeción común al dualismo es la idea de que la interacción causal requiere transferencia de energía y que algo inmaterial, al carecer de propiedades físicas, no puede transferir energía al mundo material. Esta objeción se basa en un principio fundamental de la física, la conservación de la energía, que establece que la energía no puede ser creada ni destruida en un sistema cerrado. Si el dualismo es cierto, el cuerpo humano no sería un sistema cerrado, ya que estaría influenciado por una entidad no física. Asumir que la conservación de la energía debe aplicarse incluso en este contexto implica presuponer la falsedad del dualismo, en lugar de demostrarla. La conservación de la energía, aunque es un principio empírico ampliamente confirmado, no es un axioma absoluto. Es una generalización derivada de la observación de sistemas físicos cerrados. Si la mente inmaterial influye en el cuerpo físico, entonces el cuerpo no puede considerarse cerrado en el sentido convencional. Este argumento no pretende negar la validez de la conservación de la energía en contextos físicos habituales, sino señalar que la objeción depende de asumir que el cuerpo humano es un sistema cerrado, algo que el dualismo niega explícitamente. Además, la física contemporánea introduce conceptos que complican aún más las suposiciones tradicionales sobre la causalidad y la interacción. En el ámbito de la mecánica cuántica, fenómenos como el entrelazamiento cuántico muestran que partículas pueden estar correlacionadas de manera instantánea, incluso cuando están separadas por distancias enormes, sin que exista un medio físico aparente que transporte la información. Aunque estos fenómenos no prueban directamente que la mente y el cuerpo puedan interactuar, sí demuestran que nuestras intuiciones sobre la causalidad y el espacio-tiempo pueden ser incorrectas o incompletas. Estas ideas abren la puerta a posibilidades que aún no comprendemos plenamente y sugieren que nuestra comprensión de la interacción causal podría ser mucho más flexible de lo que suponemos. Más allá de los aspectos científicos y filosóficos, también debemos considerar el contexto histórico y cultural en el que se han formulado estas críticas. Durante generaciones, la objeción del problema de la interacción se ha repetido como un argumento aparentemente definitivo contra el dualismo cartesiano. Sin embargo, esta unanimidad podría deberse menos a la fuerza inherente del argumento y más a la comodidad de aceptar un consenso establecido. La filosofía, como cualquier disciplina humana, no es inmune al pensamiento grupal ni a la perpetuación acrítica de ideas que parecen intuitivas pero que no han sido examinadas rigurosamente. En última instancia, el problema de la interacción, aunque indudablemente plantea desafíos conceptuales importantes, puede no ser tan devastador para el dualismo cartesiano como muchos han asumido. Al cuestionar las premisas subyacentes de esta crítica y considerar los avances en nuestra comprensión de la causalidad física y metafísica, surge una imagen más matizada y compleja. Tal vez no sea el dualismo en sí el que deba ser descartado, sino nuestras intuiciones no examinadas y nuestras suposiciones acríticas sobre cómo debería funcionar la interacción causal entre diferentes tipos de sustancias. La física contemporánea, con sus desarrollos más avanzados y contraintuitivos, nos ofrece un marco de referencia fascinante para reconsiderar cuestiones filosóficas fundamentales como la relación entre mente y cuerpo. En el corazón de este debate se encuentra el concepto de causalidad, una idea que ha sido reformulada repetidamente a medida que nuestras teorías físicas han evolucionado. En la física clásica, la conservación de la energía y la causalidad lineal eran principios considerados absolutos e inquebrantables. Sin embargo, la relatividad general y la mecánica cuántica han desafiado estas nociones, mostrándonos que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestras intuiciones podrían sugerir. Uno de los ejemplos más intrigantes de cómo las ideas tradicionales de causalidad y conservación se ven desafiadas proviene del estudio de la relatividad general en el contexto de la cosmología. En un universo en expansión, como el que observamos actualmente, los fotones, las partículas de luz, experimentan un fenómeno conocido como desplazamiento al rojo cosmológico. Este fenómeno ocurre porque la expansión del espacio literalmente estira la longitud de onda de los fotones a medida que viajan, lo que reduce su energía. Lo curioso de este fenómeno es que la energía perdida no se transfiere a otro sistema, simplemente desaparece. En términos clásicos, esto desafía la noción de conservación de la energía, ya que no hay un lugar físico donde esta energía vaya a parar. En la relatividad general, esta pérdida de energía no representa un problema conceptual porque la conservación de la energía, tal como se entiende en la física clásica,
no es aplicable en un marco donde el espacio-tiempo mismo está en constante evolución. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo las reglas aparentemente inquebrantables de la naturaleza pueden ser revisadas o reinterpretadas cuando nos enfrentamos a contextos más amplios o fundamentales. Si aceptamos que en la física contemporánea hay excepciones a principios considerados universales, como la conservación de la energía, ¿por qué no podríamos considerar que algo similar podría aplicarse al problema mente-cuerpo? Este planteamiento no busca igualar los fenómenos físicos con los fenómenos mentales, sino más bien subrayar la necesidad de mantener la mente abierta a modelos de interacción que puedan ir más allá de las categorías tradicionales. La filosofía de la mente contemporánea, dominada en gran parte por el materialismo, ha buscado explicar todos los fenómenos mentales en términos de procesos físicos subyacentes. Uno de los pilares de esta perspectiva es el principio del cierre causal del mundo físico, que sostiene que todo evento físico tiene causas exclusivamente físicas. Este principio, aunque persuasivo a primera vista, no es una verdad demostrada, sino una suposición derivada del materialismo. Insistir en su validez para refutar el dualismo cartesiano implica, en última instancia, un razonamiento circular. Se presupone la falsedad del dualismo para validar el cierre causal, y luego se utiliza el cierre causal como evidencia en contra del dualismo. Este tipo de lógica no solo es insatisfactoria desde un punto de vista filosófico, sino que también limita nuestra capacidad para explorar modelos alternativos de explicación. El dualismo cartesiano, que postula una distinción entre la mente como sustancia pensante, res cogitans, y el cuerpo como sustancia extensa, res extensa, ha enfrentado críticas persistentes desde su formulación. Una de las objeciones más comunes es el llamado problema de la interacción. Si mente y cuerpo son entidades fundamentalmente diferentes, ¿cómo pueden interactuar causalmente? Los críticos argumentan que esta interacción parece violar las leyes conocidas de la física, ya que no hay un mecanismo físico evidente que explique cómo algo no material puede influir en algo material y viceversa. Sin embargo, al examinar más de cerca estas críticas, se hace evidente que muchas de ellas se basan en suposiciones que no han sido plenamente justificadas. Por ejemplo, el problema de la interacción asume que cualquier forma de causalidad debe encajar dentro del marco físico conocido, pero esta es una suposición que podría no ser válida cuando se trata de fenómenos mentales. De hecho, la ciencia misma ha demostrado repetidamente que nuestras intuiciones sobre la causalidad y las leyes naturales pueden ser erróneas. Desde la mecánica cuántica, con su aparente violación de la causalidad local, hasta las anomalías observadas en sistemas gravitacionales extremos, la naturaleza parece mucho más compleja y rica de lo que nuestros modelos actuales pueden captar completamente. Además, la insistencia en reducir los fenómenos mentales a procesos físicos plantea sus propios desafíos. Aunque la neurociencia ha avanzado enormemente en nuestra comprensión del cerebro, sigue habiendo un abismo explicativo entre la actividad neuronal y la experiencia subjetiva. Este problema difícil de la conciencia, como lo llama el filósofo David Chalmers, resalta la incapacidad de las teorías materialistas para explicar cómo y por qué los procesos físicos generan experiencias conscientes. El dualismo cartesiano, aunque imperfecto, ofrece una perspectiva que toma en serio la realidad de la experiencia subjetiva y sugiere que tal vez necesitamos un marco conceptual completamente nuevo para abordar esta cuestión. En lugar de descartar el dualismo cartesiano como una reliquia del pasado, deberíamos considerarlo como un punto de partida para explorar ideas más amplias. Por ejemplo, enfoques modernos como el dualismo de propiedades proponen que los fenómenos mentales y físicos son dos aspectos diferentes de una misma realidad subyacente. Otros, inspirados por la física cuántica, han sugerido que la mente podría estar relacionada con propiedades fundamentales del universo que aún no comprendemos plenamente. Aunque estas teorías son especulativas, subrayan la necesidad de mantener abiertas nuestras opciones filosóficas y científicas. También es crucial reconocer el contexto histórico y cultural en el que las críticas al dualismo cartesiano han surgido. La revolución científica y el auge del materialismo en la modernidad crearon un entorno donde las explicaciones físicas se convirtieron en el estándar de oro para entender el mundo. Sin embargo, esta preferencia por lo físico no es inherentemente superior. Simplemente refleja una etapa en el desarrollo de nuestra comprensión. Al cuestionar este sesgo,
podemos abrirnos a nuevas formas de pensar que podrían ayudarnos a resolver problemas que hasta ahora han parecido inabordables. René Descartes puede no haber resuelto definitivamente el problema de la interacción mente-cuerpo, pero su insistencia en abordar estas cuestiones fundamentales sigue siendo un desafío relevante para nuestra época. Al reconsiderar sus ideas, no solo hacemos justicia a su legado, sino que también nos permitimos explorar caminos que podrían llevarnos a una comprensión más profunda de la naturaleza de la mente, el cuerpo y su conexión. Este replanteamiento no solo tiene implicaciones filosóficas, sino también prácticas, especialmente en campos como la neurociencia, la inteligencia artificial y la psicología, donde las preguntas sobre la conciencia y la agencia son centrales.